Bendiciones, iglesia. Estamos entrando a un domingo más de julio. Vamos a tener una prédica en donde vamos a tratar de establecer un pequeño esquema. Son 30 minutos de comentarios escatológicos. Yo espero que se disfrute el mensaje, que se disfrute la palabra y que juntos vayamos aprendiendo. Es una perspectiva, es una opinión de lo que entendemos que va a ser el fin. Pienso y sé que hay muchas posturas, pero esa es una postura ad hoc que hemos encontrado de la palabra y por eso se la transmitimos a la congregación y a nuestros amigos. Dios los bendiga a todos este día. Que se encuentren muy bien y disfruten el mensaje. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y la gente que estaba en el Monte Alto, entonces empieza a transcurrir un tiempo indefinido. Indefinido para nosotros los seres humanos. Dios lo tiene establecido. Que en un punto de la historia va a suceder la ascensión de la iglesia. La ascensión de la iglesia para quitarla del mundo. Si el mundo está aquí, la iglesia tiene que desaparecer. Al desaparecer la iglesia del mundo, entonces el mundo se encamina para un tiempo, ¿verdad?, que Dios ha definido, en donde habla de que serán 7 años. Esos años hay que dividirlos en un tiempo de paz y hay que dividir ese tiempo en un tiempo de gran tribulación. La tribulación en este tiempo se parte a la mitad y los 3 años y medio restantes hasta que Jesucristo venga en la segunda venida, este tiempo de acá es el que marca los juicios de Dios, y al marcar los juicios de Dios dice la palabra del Señor que ocurrirán cosas que nunca antes se han visto y nunca más se volverán a ver. Es importante hacer notar que la iglesia en este punto, si la iglesia desde acá viene marcando una vida, el mundo paralelamente viene marcando su propia historia. El mundo espiritual viene marcando su propia historia. Tiene un punto importante aquí porque este punto importante en donde la iglesia es alzada le da oportunidad a Satanás para que Satanás instale su gobierno en el mundo. Cuando Satanás instala su gobierno en el mundo, hace una trinidad imitando a nuestro Padre Celestial. Entonces aparece un falso profeta, aparece la bestia y el anticristo. Todos estos guiados por Satanás. La Biblia en ningún momento expresa que sea directamente Satanás como Satanás, pero sí dice que el hijo de pecado se va a revelar en estos tiempos. Y el hijo de pecado es Satanás, el que se reveló en el cielo. Entonces es el mismo Satanás que durante 7 años va a trastornar totalmente el mundo
económico, financiero, social, político. Para que esto se dé, todo lo que viene ocurriendo desde la historia tiene que tener un punto en donde va a tener el permiso de Dios. Todo esto es con el permiso del Señor. Satanás no hace nada si no tiene el permiso de nuestro Señor. Entonces, el mundo que ha venido trabajando su propia historia no se ha percatado que paralelamente Satanás se ha metido sus intereses, y cuando la iglesia parta, este punto de partida es el que une los intereses del mundo con los intereses de Satanás. Sin embargo, vuelvo a recalcar que el mundo hasta la fecha no sabe que es Satanás quien está dirigiendo los movimientos. El hombre como tal está trabajando por derechos, quieren deshacerse de un Dios que ellos consideran que no existe, quieren deshacerse de la moral que es bíblica, no robar, no matar, no fornicar, no cometer adulterio, una moral que nace de la Biblia. La moral que nosotros llevamos y que el mundo ha llevado desde la antigüedad es una moral que nace de los principios bíblicos. El hombre se deshace de esa moral, y entonces para este tiempo, cuando esto ocurra, cuando ocurra el alzamiento de la iglesia, el mundo ya habrá aprobado leyes, morales, éticas, comportamientos, todo lo que el mundo necesita para darle paso a las creencias que Satanás necesita tener para su gobierno. Por eso es que en este tiempo todas las leyes y normas del mundo satánico, sin que el mundo las sepa como tal, se están trabajando a su favor. En el video, en la tercera parte que tenemos del video, yo dije que el mundo hasta la fecha ha estado trabajando, pero que muchos gobiernos no saben que están trabajando para este gobierno diabólico. Muchos gobernantes creen que ellos están trabajando para el bienestar del hombre o del ser humano, sin importar cuáles sean las creencias. Los hombres están trabajando por su propia subsistencia. Para subsistir, no importa si las leyes de Dios son quitadas, siempre y cuando el hombre viva y permanezca. Entonces los planes de ir a habitar Marte no existirían, por ejemplo, si el hombre no tuviera sus propias metas. Entonces el ser humano, como tal, los ricos de este planeta, los más ricos de este planeta, su intención es vivir y preservar la raza humana y preservar lo que ellos han hecho hasta donde ellos puedan. Si para eso hay que ir a Marte o hay que poblar otro planeta, lo van a hacer. Lo que el hombre no sabe es que
detrás de muchos de los movimientos que en la actualidad existen están los planes diabólicos o de Satanás, que es el adversario de Dios dirigiendo los hilos de este mundo. Yo dije que la iglesia había cometido un error garrafal durante todo este tiempo, porque la iglesia se ha desmarcado de las cosas que hay que ver. Entonces las iglesias han hecho sus propios imperios y han hecho sus propias teologías, olvidándose de este punto que marca este punto del rapto, y lo vamos a escribir aquí. El rapto de la iglesia marca un antes y un después para el mundo. Es decir, que este acontecimiento de la iglesia le marca una semana final al mundo, 7 años, no hay más. Es decir, que el día que el rapto suceda, los que se queden tienen que contar 7 años. Durante 3 años la gente va a estar viviendo aparentemente en una normalidad. Mire, lo que estamos viviendo en estos días va a tener una normalidad. De acuerdo a la palabra de Dios, si usted me acompaña en Mateo 24, quiero leerle algo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque Cristo Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Déjeme encontrarlo, por favor, déjeme encontrarlo. En el versículo 37, sin embargo, vamos a leer el 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre, mi Padre. Esas son palabras de Jesús. En el 37 hay toda una teología que hay que hacer respecto a lo que Jesús dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que de su muerte necesitamos trazar una línea e irnos al diluvio. Y Jesús nos está dando una clave para entender que lo que sucedió durante el diluvio, cuando la tierra fue inundada a causa de la maldad del hombre, necesitamos ir a aquella época para entender esta época. Hoy, es decir, hoy no estamos viviendo normalmente. Lo que estamos viviendo bajo normas que pues lo que hacen es proteger la vida de las personas, no nos da pie para lo que dice la palabra acá, porque hoy no estamos viviendo normalmente. Lo que significa que esta pandemia va a pasar y la vida va a llegar a una normalidad. El punto es cómo va a llegar a esa normalidad. Probablemente nosotros estemos en este momento aquí, aproximándonos al tiempo del rapto. Aquí estamos nosotros viviendo los dolores previos al parto. Estamos acá. Los dolores empezaron a producirse y a partir de que empezaron a producirse, el tiempo es corto, sin embargo no sabemos cuánto.
Por eso la iglesia tiene que estar preparada y tiene que estar lista, porque no sabemos cuándo es. Pero estos dolores ya empezaron. Bueno, se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Habrá pestes, pestilencias, terremotos, hambres. Esta peste que estamos viviendo está trayendo hambre, porque millones de personas han perdido sus trabajos, millones de personas no van a poder pagar un préstamo, una hipoteca, muchos negocios van a cerrar, muchas plazas van a cerrar, las empresas van a cambiar su manera de trabajar. Es muy seguro que muchos empiecen a trabajar desde sus casas, pero trabajando desde sus casas seguro los salarios van a cambiar, los servicios van a cambiar, la vida va a cambiar, pero va a llegar a una normalidad. ¿Por qué va a llegar a una normalidad? Por lo que dice el 38. Porque como en los días antes del diluvio, es decir, que antes del diluvio, antes que sucediera esto, estaba viviendo la gente de alguna manera. En este punto en el que estamos hoy, la gente no está viviendo como el versículo 38 dice. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué marcó el diluvio? El diluvio lo que marcó fue juicio. Aquí se produjeron juicios. ¿Cuántos días llovió? 40 días. Por eso es que esta serie de mensajes se llaman las líneas de tiempos de Dios, porque durante 40 días y noches llovió a fin de que la tierra se inundara y todo lo que estaba vivo muriera, excepto pues Noé y su familia, que sobrevivieron 40 días. Ahora, vámonos hacia acá. Aquí fueron 40 días de lluvia. La palabra de Dios aquí marca 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación. En el momento del rapto se ha estado predicando: Cristo Jesús viene. Cristo Jesús viene, arrepiéntase de sus pecados. Esta pandemia que estamos viviendo, nadie se la atribuye a Dios en el mundo. En la iglesia, algunos consideran que podría ser, pero algunos consideran que simplemente es parte de la naturaleza que está sucediendo, que se expandió y se acabó. No están viendo lo que Dios está viendo desde arriba, porque usted recuerde que Dios, que gobierna el mundo, está viendo desde arriba que los hilos conductuales, las líneas de tiempo que Él marcó para cada segmento, se vayan cumpliendo una a una. Aquí hay una línea que nos hace falta, por cierto, que es la línea del pueblo de Israel. Israel tiene su propia línea, y su propia línea en este tiempo es muy importante. La semana 70 de Daniel es un tiempo que tiene énfasis sobre Israel y los acontecimientos que se van a desarrollar en Jerusalén, pero también tiene un énfasis de juicio sobre el mundo. Aquí el mundo va a ser juzgado por sus acciones.
¿Se van a ir todos en el arrebatamiento? No, no se van a ir todos. ¿Por qué no se van a ir todos? Porque alguna parte de la iglesia, y entendiendo las palabras de Jesús, yo entiendo que al menos la mitad de la iglesia no se va a ir en el arrebatamiento. De lo contrario, Jesús nunca hubiera hablado de 10 vírgenes. 10 vírgenes. 5 que cuidaron su relación con Dios y el compromiso que tenían con el novio, y 5 que no cuidaron su compromiso con Dios y se dedicaron a vivir su vida normal. Cuando uno lee en Mateo 25 acerca de las vírgenes, la Biblia tiene un detalle importante y dice: todas se durmieron. Quiere decir que antes de este acontecimiento del arrebatamiento, la iglesia se va a dormir, va a caer en sueño. Le va a dar sueño a la iglesia. ¿Qué podría provocarle sueño a la iglesia? Que estos tiempos de dolores de parto se prolonguen y que no sean inmediatos. Y al no ser inmediatos, y al estar recibiendo usted de este lado la predicación, Cristo Jesús viene, Cristo Jesús viene, Cristo Jesús viene. Hermanos, hay que orar, hay que ayunar, adoremos. Entonces la iglesia se van a preparar, la iglesia va a comprender, entienda esto, la iglesia va a comprender, en general toda la iglesia va a comprender que hay que prepararse. Sin embargo, parte de la iglesia se va a dormir. Y si parte de la iglesia se va a dormir, toda la iglesia se va a dormir, hay una parte que no se va a preparar. Quiere decir que algunos en este tiempo sí van a hacer su tarea de estar cargándose espiritualmente, de estar teniendo intimidad con Dios y de alistarse para la venida de Jesucristo. Va a llegar un momento en que para entrar a este tiempo de la gran tribulación, el mundo va a estar en cierta paz y seguridad. Puede ser de que esta paz y seguridad no la marque el rapto, sino la marque la intromisión de Satanás, dándole una paz falsa al mundo a través de los líderes que él tiene en el mundo dirigiendo todas sus operaciones. Algunos no saben que están trabajando para él, pero algunos sí saben que están trabajando para él. De hecho, desde hace mucho tiempo se habla abiertamente acerca de que en la NASA o en algunos ejércitos muy poderosos del mundo trabajan razas que no son humanas a la par de los ejércitos en inteligencia y en seguridad. Algunos han distinguido al menos 4 razas de extraterrestres que trabajan en agencias de ciertos gobiernos poderosos, en gestiones de inteligencia y de seguridad. ¿Quién cree usted que tiene intereses en la seguridad mundial? Pues obviamente Satanás, porque Satanás apunta para que al final de los 7 años de los juicios, cuando Cristo Jesús vuelva entre las nubes con sus ejércitos y la iglesia, estén preparados para una guerra de carácter universal.
una batalla colosal. ¿Dónde será el punto de encuentro? En el valle del Megido, en Israel. Por eso es que Israel une su línea de tiempo con Satanás en la construcción del tercer templo, y con la construcción del tercer templo, entonces Israel se une a los planes de Satanás, pero durante el tiempo de la tribulación reconocen al Mesías y tienen que escapar de acuerdo a la profecía de Jesús, que les dice: huyan a los montes, no regresen por nada, escóndanse. Y entonces hay un ay, como en Apocalipsis los ayes son muy importantes. Hay un ay, es una exclamación, ay, como de pesadez, de lamento. Ay de las que estén encinta, ay de las que estén procreando en esos días, porque va a ser muy duro. No le estoy diciendo que no tenga hijos, pero seguramente este es uno de los tiempos más complicados para criar, para educar un niño. El versículo 45 de Mateo 24 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces yo he distinguido que en las palabras de Jesús hay un doble propósito, porque la iglesia en la actualidad tiene comportamiento de este tipo, es decir, ¿para qué quiero seguir viviendo? Dios no responde, es por gusto, y entonces van a desviar sus caminos y van a hacer lo malo. Cuando Jesús venga en el rapto, se van a quedar durante la gran tribulación. De acuerdo a Apocalipsis, entendemos que algunos lavaron sus ropas durante la gran tribulación, y estos van a ser marcados por el Señor, van a ser cuidados por el Señor, pero se van a volver mártires, van a tener que sufrir la persecución durante esta tribulación, que se la evitarían si se van durante el rapto. Necesitamos seguir hablando de las líneas de Dios, de los tiempos de Dios escatológicamente. Creo que esta palabra para este domingo lo anima a usted para seguir firme, para no dejarse distorsionar por las noticias, sino esperar pacientemente las buenas noticias que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de vida de nuevo normal. Sí va a venir, porque al mismo Señor le interesa que eso suceda. ¿Para qué? Para que todas las líneas se vayan juntando y entonces se dé lo que el Señor necesita que se dé para que nos vayamos con Él. Iglesia, Dios los bendiga este domingo. Deseo que se la pasen muy bien en sus casas. Bendiciones a todos. Sean prosperados en todo. Y seguimos siempre haciendo el trabajo de misericordia,
desde la iglesia para los necesitados. No se olvide de buscar necesitados inconversos a quienes les podamos enviar alimentos, y además así les podemos enviar el mejor regalo, que no es el alimento, sino una Biblia para cada casa. Bendiciones a todos.